Hola, buenas tardes a todas. Bienvenidas a este curso. Los derechos de las mujeres son derechos humanos en su tercera sesión. Como de costumbre, vamos a esperar 5 minuticos antes de iniciar para que vayan llegando nuestras compañeras. La sesión de hoy va a ser maravillosa. Vamos a contar con una ponente espectacular, Matilda González, quien es abogada. Es experta en temas de derechos humanos, pero también tiene un amplio conocimiento en primera mano de la CIDH. El día de hoy vamos a hablar de la CIDH, vamos a ya empezar a hablar de los mecanismos internacionales con el que contamos las mujeres para defender nuestros derechos. Así que bienvenidas a todas. Vamos a dar 5 minuticos antes de empezar. 5. Si tienen preguntas, comentarios, anuncios parroquiales, este es el momento para que los podamos conversar. Como de costumbre, no vamos a tomar lista porque en el momento en que ustedes se conectan, ya nos queda registrado por Zoom quiénes están. Entonces, para quienes van llegando, les doy la bienvenida. Esta es nuestra tercera sesión del curso Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hoy va a ser una sesión maravillosa, como les venía contando, con Matilda González, quien es experta en estos temas. Hoy vamos a hablar de la CIDH. Vamos a hacer unos ejercicios muy chéveres, muy interesantes, muy divertidos. Aquí como que mientras se van conectando, para irles dando algunos anuncios parroquiales. Recuerden, uno, en sus correos ya está el video de la sesión anterior, pero también les enviamos el link de un Drive donde pueden ver como todas las presentaciones anteriores y documentos y demás. Aquí Alejandro, quien siempre nos está apoyando, a quien le vemos como toda la logística, nos mandó al chat el link del Drive para quienes no lo pudieron ver. Eso por un lado. Otro, revisen los correos en spam, porque todas las personas que me han escrito, que nos han escrito, que no les han llegado los correos, cuando revisamos como donde la base de datos, ahí están sus correos, así que por favor revisen los correos en spam. Eso por otro lado. El tercer anuncio parroquial antes de empezar nuestra sesión, mientras van llegando las compañeras. Aquí Julie Campiño nos pregunta que si podemos compartir el link. Sí, si ves la conversación más arribita, Julie, Alejandro nos los compartió. Ahí está el link del Drive para que puedan verlo. Julie dice que tuvo problemas al acceder. Vamos a revisar eso. Déjanos revisarlo. Por otro lado, recuerden que en YouTube de Raza e Igualdad, de Race and Equality, pueden encontrar los videos de las sesiones anteriores. También les recuerdo seguirnos en redes sociales, @raceandequality. Si les podemos como que escribir como aparecemos en redes por ahí para que puedan vernos. Síganos en redes para que estén muy pendientes de todo lo que hacemos. Hoy tuvimos un evento muy interesante sobre menstruación y derechos humanos. No sé si pudieron asistir. Si no pudieron asistir, les recomiendo que lo puedan ver en el Facebook. Quedó grabado en el Facebook y lo vamos a montar también en YouTube. Fue un evento muy bonito. Fue un evento donde estuvimos conversando con diferentes mujeres de la región de Cuba, mujeres y personas menstruantes de Cuba, Perú, Colombia y México, y también estuvo la comisionada sobre los derechos de las mujeres de la CIDH, Margaret May, así que se los recomiendo muchísimo. Sí, Mati, te vemos. Estamos esperando 5 minuticos para empezar mientras se van conectando. Ya nos faltan 2 minuticos para empezar. Mati está ya conectada. Ella es abogada y les va a encantar. La presentación que nos tiene preparadas para el día de hoy va a ser magnífica y va a ser súper enriquecedora. Como de costumbre, les voy a recordar un poco como las reglas de juego, entre comillas, o la dinámica, metodología, como la queramos llamar. La idea es que podamos hacer una exposición. Bueno, Matilda va a realizar su exposición que va a demorar entre media hora, 40 minutos como máximo, y luego abrimos espacio para una conversación. La idea, como siempre, es que podamos conversar, que podamos estar como tranqui, que pueda ser un espacio muy lindo de interacción y de conversación. Así que
que vamos a estar súper atentas. Ya en 2 minuticos vamos a ir arrancando mientras se van conectando. Ya vamos 40 conectadas. Qué chévere. Y la idea es, como siempre, recuerden que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat. Pueden escribirla también en la parte de abajo que sale como QIA. Ahí pueden escribirlas. O cuando se abra el espacio pueden levantar la manito y nosotros, con todo el gusto del mundo, le vamos a dar la palabra. Como les decía, el día de hoy tenemos una ponente maravillosa. Ella es abogada, ella es experta en estos temas. Ella también fue, Matilda González, fue secretaria de la Mujer en Manizales y es una persona con un perfil profesional magnífico, también un gran ser humano, y ella estuvo en la CIDH, así que tiene una experiencia práctica excelente. Espero que puedan aprovechar al máximo este espacio, que lo disfruten, que se lo gocen. Aquí estaremos súper pendientes y nada, sin más preámbulo, ya estuvimos nuestros 5 minuticos de anuncios parroquiales. Le doy la palabra a Matilda. Matilda, muchas gracias por aceptar esta invitación y el escenario es tuyo. Bienvenida. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ay, bueno, no, hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Muchas gracias por invitarme. Eh, ya les voy a compartir pantalla porque la idea es que vamos a hacer como 700 cosas hoy, entonces nos toca como movernos rápido. Pues mi nombre es Matilda González Gil. Trabajé en la comisión un año con una beca en la Relatoría sobre Derechos de Personas LGBTI. eh, y la idea, o sea, el taller que organicé hoy es más que todo práctico. Voy a compartirles pantalla y porfa, díganme cuando ya, pues sí, como cuando ya estén viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Listo. Entonces, y está basado en que yo por lo general cuando intento aprender temas de derecho, como que, no sé, tengo como un trauma porque a veces es demasiada información y en realidad como que uno no termina entendiendo nada. Entonces, la idea de hoy es que sea un taller experiencial, que aprendamos haciendo. Y que se familiaricen con los mecanismos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero desde la práctica. Entonces, les voy a contar primero un poquito qué es una carta artículo 41, cómo son los comunicados de prensa, qué tipo de audiencias hay ante la CIDH y qué solicitudes hay. Aquí puse medida cautelar, pero también me faltó otra que está en el taller, que es eh, los estudios de caso. Entonces, voy a explicarles como brevemente qué es cada cosa y ya vamos como a empezar el juego con estándares de la Comisión en temas de género. Entonces, una carta, artículo 41, digamos, por lo general cuando las organizaciones o activistas contactan a la comisión para algún caso, es para alguna de estas medidas. Entonces, la carta artículo 41, intenté, o sea, le pedí como a gente que en este momento trabaja en la comisión eh, pues que me mostraran ejemplos como físicos que pues creo que pueden ser muy útiles. Cierto que solamente se ve el PowerPoint. Sí, si quieres agrandarlo. Listo, no, espérate que es que necesito dejar de compartir y volver a compartir para que salga toda la pantalla. Ya. Ahí ya está como ¿cierto? El resto de cosas. Listo, ya este. Vean, entonces, una carta artículo 41 físicamente se ve así. Vean, o sea, es súper simple. eh, Son 2 o 3 párrafos, no es más de una página. Y lo que también es importante en cuanto a la carta es que se fundamenta en el artículo 41 y 18 de la Convención,
debe resumir bien el problema y al final pone unos estándares y saber qué preguntas hacer. Entonces, ¿qué es la carta artículo 41? Es una carta que la comisión manda a los estados para hacerle preguntas sobre algún caso concreto o para llamar la atención del Estado frente a algo. La particularidad que tiene la carta artículo 41, igual, o sea, como que no se preocupen por tomar notas, que igual, pues ahorita se los mando todo por el chat y, en fin, la idea es como que juguemos a que estamos como en una sesión de trabajo, como que uno no tiene un examen, sino que, no sé, tiene muchas ventanas abiertas y las puede consultar cuando quiera. Entonces, la carta artículo 41 tiene una particularidad y es que no es pública. Es una carta que le manda la comisión al Estado, que sociedad civil nunca la ve. Pero cuando yo estaba en la comisión, con este tipo de cartas se alcanzaban a hacer varias cosas. O sea, cuando un gobierno ya va a sacar una reforma o algo así, la comisión no la ve con buenos ojos, entonces pone en la carta artículo 41 cuál es el problema y después le recuerda al Estado cuáles son los estándares interamericanos. ¿Qué es un estándar interamericano? Es lo que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana o la Convención Interamericana han dicho durante su existencia cómo interpretan los derechos y artículos que se desprenden de la Convención Interamericana. Entonces, por ejemplo, Perú está discutiendo en el Congreso si aprueba o no matrimonio igualitario, y sabemos que el partido de gobierno está promoviendo que no pase. Entonces, digamos, las organizaciones llegan a la CIDH o mandan un correo literal, cuentan qué está pasando y con esa información la sección de la CIDH decide qué estrategia toma. O sea, puede decir, voy a hacer una carta artículo 41 que es privada, también está basada como en la relación de confianza entre los estados y la autonomía y la libertad de decisión, o sea, es como más amigui, voy a intentar decirte algo por las buenas. O lo que también se puede hacer es hacer un comunicado de prensa, pero el comunicado de prensa desde el punto de vista de la comisión es boletear al Estado. O sea, si la carta artículo 41 es una carta muy concreta, donde es privada, donde el Estado le hace unas preguntas y le recuerda los estándares al Estado sobre un caso concreto, nunca es pública, nunca llega a sociedad civil. La que sí nunca las ha publicado, o sea, de hecho cuando estaba organizando este taller, me mostraron como la que les acabé de mostrar como la más parecida porque nunca han publicado, o sea, siempre es como cartas de amor privadas entre el Estado y la Comisión. Pero en otros casos, la estrategia que puede elegir la Comisión no es la de decirle las cosas sin que nadie sepa, sino que necesita boletear al Estado por algo. Entonces, en esos casos, hace un comunicado de prensa. Entonces, aquí les voy a abrir uno que las tenía, que creo que son los más recientes. Estos son, listo. CIDH lanza nuevo formulario electrónico. Bueno, este no nos... Vean, la CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. También es súper importante como entender el formato del comunicado. Entonces, el comunicado siempre tiene la idea principal en mensaje clave y como en verbo, o sea, la Corte hace, la Corte piensa, la Corte exhorta a los estados, o sea, siempre es como una acción y resume la idea principal y el mensaje clave. Siempre dice Washington DC, Comisión Interamericana, acá tiene que ir como un resumen, luego, o sea, primero se hace un resumen de los hechos y después, si ustedes se ponen a mirar, lo que hace, o sea, entonces son tres cosas. Uno, resumen de los hechos. Dos, la posición de la Corte, o sea,
respecto a esos hechos que acaba de escribir. Por ejemplo, acá dice, según la información enviada por el Estado, da cuenta que se abrieron 144 investigaciones, como todo de ahí para arriba son hechos muy concretos. La segunda parte es cuál es la posición de la comisión. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la Comisión Interamericana rechaza que durante las protestas, y acá también dice, condena que, y al final deben ir los estándares. Acuérdense que los estándares es lo que la comisión ya ha dicho con respecto a algún tema. Entonces, esperen, lo buscamos, que debe estar por acá. Mate, disculpa que Dime. te interrumpa. No sé si antes de proceder podríamos explicar como brevemente qué es la CIDH y un poco cómo se puede utilizar estas herramientas para las mujeres que son como un poquito más nuevas en estos temas. Sí, claro. O sea, pero mejor dicho, ¿explico qué es la CIDH o sea, cuál es la pregunta? Sí, si puede hacer como una pequeña explicación antes de continuar para las mujeres que son nuevas como en el tema, que no están tan familiarizados con estos mecanismos. Listo. No, entonces vean, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos que todos estos organismos internacionales en realidad son como contratos entre diferentes estados que se ponen de acuerdo para redactar un contrato con otros estados, y de ahí surgen unos compromisos para los estados, un montón de obligaciones. El más conocido como internacional es Naciones Unidas, que me imagino que han escuchado hablar de Naciones Unidas en algún momento. Entonces, una forma de entender el sistema interamericano de derechos humanos es que es un, como una mini Naciones Unidas, y que solamente funciona a nivel regional de todo lo que es América. O sea, incluye Canadá, Estados Unidos, hasta abajo, hasta Chile y Argentina. Y en la comisión, o sea, hay una cosa grande que es un monstruo gigante, que es la Organización de Estados Americanos, que es la OEA. Y dentro de ese monstruo gigante de la OEA hay un pedacito chiquitico que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay otra institución que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es súper común que se confunda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, digamos que tiene una función semi-jurisdiccional, es decir, si yo voy a llevar un caso, la comisión realmente no me puede condenar, mientras que la Corte Interamericana, como sí tiene jueces, sí puede condenar y sentenciar. Lo que la comisión hace es, digamos, un derecho más, digamos, como con menos fuerza vinculante, pero en general es como la naturaleza también del derecho internacional, de jalar las orejas, de hacerle sentir vergüenza a los estados para que cumplan con las obligaciones. Y también es como si fuera una mini fiscalía, porque los casos antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que pasar primero por la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana hace informes de caso para la Corte Interamericana, pues defendiéndolos, o sí, o sea, como que presenta los casos ante la Corte Interamericana. Entonces, por eso también es como si fuera una fiscalía, pero internacional, porque recibe casos y se pone del lado de las víctimas y hace como el argumento en juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El contexto también de la comisión es que, digamos, el sistema interamericano en temas de género, LGBTI, es un ejemplo a nivel internacional, o sea, tanto en temas de género como de personas LGBTI, y esto ha tenido un impacto en el trabajo de la comisión, porque los estados le cogen pereza y le cogen miedo a la comisión, entonces empiezan a quitarle financiación, a empezar a proponer que para qué esa comisión, que eso no sirve, que quita plata. eh, y es súper importante entender cómo esa dinámica y esa lógica en el derecho internacional, porque digamos que siempre va a ser muy política, y siempre va a ser, siempre las personas que llegan a dirigir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que manejar muy bien la diplomacia, porque en derecho internacional el primer principio y el más importante es que los estados están ahí porque quieren. O sea,
la única razón por la cual los estados están ante organismos internacionales es porque así lo decidieron de forma autónoma y voluntaria, y por eso firmaron el contrato del que antes les hablaba, como cuando uno se va a casar con alguien o tiene un novio, empieza a decir a veces cómo nos vamos a entender ahí. Y eso implica pues que cuando se está en la comisión, pues toca actuar de forma muy estratégica, porque tienes que hacer bien la tarea en un contexto donde hay muchas violaciones de derechos humanos como en Latinoamérica, pero si haces demasiado bien la tarea, pones en riesgo la existencia misma del sistema que protege los derechos humanos, pues porque los estados se maman y se empiezan a ir. Entonces, siempre es como un tire y afloje en todo lo que tiene que ver con derecho internacional. Cuando yo estaba en la comisión, los estados fue desfinanciar la comisión. Entonces, eh, hay una foto de la CIDH en crisis, donde todos los funcionarios y las funcionarias pues empezamos a hacer como una campaña de están ahogando a la Comisión Interamericana pues porque no les conviene todo lo que han hecho. En esa época también lo que había pasado es que, o sea, les quiero como mencionar algunas de las cosas chéveres que ha hecho la comisión y por qué es tan importante. Obviamente pues me van a faltar muchas, pero pues de las que me acuerdo en este momento. No sé si vieron el caso de Ayotzinapa en México, donde matan a unos estudiantes. Es súper parecido a lo que está pasando en Colombia en este momento. El Estado no deja que se entre, no deja que haya información, no hay una investigación realmente imparcial. Y en ese caso, lo que la CIDH propuso fue un grupo, una comisión que fue a terreno a verificar los hechos y que garantizó la investigación imparcial durante todo el proceso. Entonces, eso obviamente no le gusta a los estados, que los hace quedar mal, en fin, y eso estaba pasando en esa época, entonces era una de las razones por las cuales algunos estados que siempre han apoyado el sistema interamericano, pues empiezan a bajar. Colombia, por ejemplo, siempre ha sido un país que en derecho internacional hace parte de los grupos más progresistas de género, de derechos LGBTI, incluso de orientación sexual, identidad de género, las resoluciones. Colombia se, pues como que ha liderado durante gran parte de la historia de estos sistemas esos temas, pero hay un retroceso gigante, pues porque ahora el que está nombrado en la OEA es Ordóñez, que antes fue procurador general de la Nación y que cuando fue procurador pues se dedicó a perseguir mujeres, personas LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que es la comisión y también como el contexto político y el tire y afloje al que tiene que estar la comisión sometiéndose. También hay, digamos, como cuando uno está en la comisión también, uno empieza a entender que la comisión además internamente tiene 7 comisionados que son los que toman todas las decisiones y que esos comisionados también tienen temas específicos. Entonces, eh, digamos, está tal comisionado que va a estar como al pie de los temas LGBTI estatal y está con libertad de expresión, etc. Y ellos son los que deciden firmar los comunicados, mirar las medidas cautelares, mirar las audiencias temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto es que les hablo como de las, digamos, cuando uno está en la comisión, cuáles son las herramientas que tiene para o visibilizar un caso o para intentar ponerle el tate quieto a un estado o para posicionar un tema, etcétera. Entonces, no sé si quieran hacer preguntas sobre esta parte y ya seguimos o si sigo y ya. Mati, en el momento hay dos manos levantadas, si te parece bien. De una. Listo. Entonces voy a darle la palabra a Julie Campiño y luego a Adelaida Sarmiento. Julie, adelante. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí. Bueno, digamos que comparto tu experiencia en primera medida porque también fui becaria de la Comisión Interamericana, estuve en el área de admisibilidad, peticiones y casos y básicamente quería hacer un apunte en relación al tema de la diplomacia y qué tan
delicados deben ser como los pronunciamientos de la comisión, inclusive al momento también de hacer como ese estudio de admisibilidad de los casos, de las denuncias, pues básicamente que se presentan ante la comisión, precisamente por ese juego de intereses que se da en la relación básicamente financiera que tiene la comisión en particular con el resto de los países latinoamericanos. Y en este preciso momento, en relación a las manifestaciones que se están dando acá en Colombia y esa necesidad de que los comisionados vengan al país, me parece a mí muy irónico que el Estado colombiano siempre haya apoyado tanto y, como tú lo decías, ha tenido una línea muy progresista en el momento de apoyar las iniciativas de la comisión, pero ahora esté presentando como esa renuencia a recibir a los comisionados en el territorio. Era básicamente ese apunte. Muchas gracias. Gracias, Julie. Le damos la palabra a Adelaida. Recuerden que si quieren participar pueden escribir sus preguntas en el chat, en la ventanita que dice Q y A, o levantando la manito. Adelaida, adelante. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos los asistentes. Bueno, me parece muy importante el tema. Yo soy indígena y de verdad que soy indígena Cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues de verdad que desde la perspectiva de las mujeres, la incidencia política implica pues esa participación en cuanto a esos escenarios de decisión estratégica, sobre todo a nivel internacional. Y de verdad pues ha sido muy importante el tema cuando habla de esas incidencias, de esas estrategias de acciones colectivas a nivel de ese accionar del Estado colombiano en cuanto a la CIDH. Pero yo tengo como esa gran duda o una interrogante que, bueno, si bien es cierto, Colombia pues ha sido muy incidente en cuanto al accionar y en cuanto a, porque hace parte de la Organización de Estados Americanos y hace parte de la CIDH, pero ahorita que hay como esa limitante en ese ejercicio de revelar el accionar que se está presentando, ¿cómo sería como la estrategia o la herramienta para a nivel político o a nivel de la estructura internacional que se pueda, por decir algo, presentar una incidencia a nivel de la sociedad, independiente de que el Estado limite el ejercicio de la entrada de la CIDH acá? O sea, ¿cómo pensar en cómo podríamos nosotros como sociedad civil interactuar y enviar información a la CIDH de lo que está sucediendo, independientemente de si el Estado o no admite alguna comisión de la CIDH acá en Colombia? Listo, pues voy a aprovechar la pregunta para pues, seguir con la presentación, porque precisamente pues el objetivo de hoy es conocer cuáles serían esas posibles estrategias. O sea, uno podría pedirle al Estado que le mande una carta a Colombia, uno podría solicitar un comunicado de prensa, que de hecho ya está, pues ya lo hicieron. Uno podría pedir una audiencia temática o de país ante la CIDH. Uno podría solicitar medidas cautelares o presentar un caso ya directamente. Entonces, ya vimos que era una carta artículo 41, que es una comunicación privada entre el Estado y la Comisión, que incluye tres cosas. Incluye los hechos, incluye los estándares sobre el tema del que está hablando la Comisión, incluye preguntas que le hace la Comisión al Estado. Y digamos en comunicado de prensa, que ya no es una comunicación privada, sino que al contrario lo que busca es como boletear y señalar al Estado, que se divide en los hechos, la posición de la comisión ante esos hechos, y lo que les iba a mostrar acá es que también siempre al final la comisión incluye estándares, o sea, ¿qué ha dicho la comisión
con respecto a las obligaciones de los estados y con respecto al tema específico del que trata el comunicado. Entonces, por ejemplo, en este que es de protestas, dice, la CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria según los estándares internacionales. La CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado. Entonces, listo. Esa es la carta artículo 41. Esta es como la estructura de los comunicados de prensa. O sea, lo voy a explicar brevemente porque la idea es que pues ya casi las vamos a dividir en grupos para que cada grupo redacte, o sea, que un grupo redacte una carta artículo 41, otro un comunicado de prensa, otro una audiencia y otro una solicitud de medida cautelar. Entonces ahora vamos a pasar a qué son las audiencias de la CIDH, que pueden ser temáticas o por país. Ya, pero no sé, ¿cómo hago para presentar un video? O sea, lo presento y ustedes deben escuchar, ¿cierto? Vean, este es un ejemplo de una audiencia. Una audiencia es que están los comisionados sentados. Aquí la que está con el micrófono era una comisionada pues de la Comisión Interamericana. Y entonces hay unas sesiones de audiencias por ahí 2 o 3 veces al año con la comisión, donde sociedad civil puede solicitar que les abran espacio para una audiencia. Entonces, si esa audiencia sobre un tema específico de un país, por lo general lo que va a pasar es que están los comisionados sentados como los ven en este momento, a un lado está sociedad civil o las víctimas o pues, o la que sea que está presentando el caso o el tema particular del país, y al frente está el Estado, que responde después de que habla sociedad civil. Y hay otras audiencias que son audiencias temáticas, que no necesariamente son por país, sino que la comisión las otorga porque quiere o necesita aprender de un tema específico. Esta audiencia que les voy a mostrar es del 2013 y es temática, es decir, no estaba el país presente, entonces no es que hable primero sociedad civil y después el Estado, sino que simplemente es una conversación entre sociedad civil y el Estado. En este caso era sobre personas intersex y la comisión quería entender, porque pues tenía una relatoría para personas LGTBI o bueno, estaba como pensando o estaba en ese proceso que antes era una oficina y activistas de sociedad civil piden una audiencia temática para explicarles y contextualizarlos sobre qué significa ser intersex. Entonces, pues les voy a poner este video y ya volvemos. Para que me digan porfa si escuchan, qué es lo que me preocupa. Las personas intersex somos aquellas personas que nacimos con cuerpos que varían respecto del promedio corporal femenino o masculino, que varían porque nuestros cromosomas son distintos, porque nuestras gónadas son distintas y o porque nuestros genitales son distintos. En todo el mundo, incluyendo los países de nuestro continente, la inmensa mayoría de las personas intersex somos forzadas desde el momento de nuestro nacimiento, durante nuestra primera infancia y hasta nuestra adolescencia, a someternos a intervenciones destinadas a normalizar la apariencia de nuestros genitales. Vivimos en una sociedad dicotómica, donde todo lo que se salga de lo que es ser un hombre estándar o una mujer estándar es visto como algo intolerablemente monstruoso. Y precisamente el personal, en este caso específicamente de salud, siempre hace estas cirugías para normalizar esos cuerpos y que encajen en esta sociedad. Lo que no ven a largo plazo son todas las secuelas que tienen estas cirugías normalizadoras en los cuerpos de personas intersex. Pueden ser secuelas a corto, mediano y largo plazo, y que generan muchos sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza, tanto en los familiares de las personas intersex como en las mismas personas intersex.
26 years ago, a team of medical professionals discovered that I had XY chromosomes and internal testes, more commonly referred to today as partial androgen insensitivity syndrome. Immediately after that, a surgery was scheduled to remove those internal testes. I was 1 then. When I was 3, another surgery was performed. This time, it was to reduce the size of my clitoris, which was judged to be half a centimeter too long. Then, when I was 11 and entering puberty, I underwent a third surgery. This time, it was to construct a more acceptable vagina via the method called a vaginoplasty. I was lied to and told that I had cancerous ovaries and that the doctors were saviors and saved me. Es por eso que nosotros identificamos a estas intervenciones como formas culturalmente aceptadas de mutilación genital infantil. El hombre de 41 años que ustedes tienen ante ustedes, hace mucho tiempo atrás, fue una chica de 14 años a quien en el mismo momento en que se le informó que había nacido sin vagina y sin útero, se le informó también que era necesario cortar una parte de su intestino para crear una vagina en una cirugía. Y el propósito de esa intervención era asegurarse de que creciera para transformarme en una mujer que pudiera ser penetrada por un hombre. El fracaso de esa intervención es obvio, y después de 2 cirugías y después de 6 años de dilataciones vaginales con un trozo de hierro llamado bujía, de lo que puedo dar cuenta como efecto de esa intervención es la transformación del adolescente saludable que era en el hombre que soy, alguien que sobrevive como puede todos los días la experiencia de haber sido violado a repetición, dormido en una mesa de quirófano. En la gran mayoría, las personas intersex viven encerrados o encerradas en sus casas. Las familias no hablan de esto porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver sobre todo con los genitales, es algo de lo que no se habla, es un tema tabú. Children who are born with atypical sex characteristics are often subject to irreversible sex assignment, leaving them with permanent, irreversible infertility and causing severe mental suffering. We deserve to have the chance to experience life, love, and the pursuit of happiness with our original, beautiful bodies intact. Thank you very much. Listo, entonces este es un ejemplo de una audiencia temática. Entonces, como vieron, no habla de un país en específico, sino que habla de un tema. Entonces, por eso hay diferencia entre audiencia temática de país, y también se ven muchos de seguimiento de casos, donde están las víctimas, el Estado, y el Estado le hace seguimiento a la condena o a lo que el sistema interamericano le dijo al Estado que debía hacer. Ahora vamos a ver qué es una medida cautelar dentro de todas las posibilidades que tiene la comisión. Digamos que ahorita, es que no me acuerdo quién habló ahorita, que trabajaba, pues que también estuvo de becaria en la parte de casos. O sea, llegan muchos casos, esto pues es demasiado demorado y no sirve para cosas urgentes. La medida que existe para temas urgentes es la medida cautelar. Entonces ya vamos a ver qué es la medida cautelar. Denme un segundito que no sé qué lo hice. Listo. Este es un folleto de la comisión. Vamos a ver 2 páginas que son la 19 y la 21. Entonces, perdón, la 20 y la 21. Entonces, la 20 es qué es una medida, qué es una... No, espérense. No, es qué es primero. Es la 1 y la 21, perdón. Entonces, la 1. ¿Qué es una medida cautelar? La medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH mediante
la cual le solicita a un Estado que proteja a una o más personas que están en situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Todos los aspectos y el alcance del mecanismo de medidas cautelares están establecidos en el artículo 25 del reglamento de la CIDH. La naturaleza y propósito de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH son distintas de aquellas disponibles en las jurisdicciones nacionales. Las medidas cautelares cumplen dos funciones, una tutelar y otra cautelar, relacionadas con la protección de los derechos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano. ¿Qué quiere decir el carácter tutelar? Que las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Y el carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto no se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento. En el sistema interamericano, su objeto y fin son el de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y de esta manera evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final. Entonces, como ven, la medida cautelar es algo que uno puede solicitar o cuando está en un caso de inminente riesgo, o sea, como ya se me va a presentar un daño irreparable y necesito que actúen ya porque si no, nada va a volver a ser lo mismo, pues de ahí el nombre daño irreparable. O cuando hay un caso que se puede demorar mucho, puedo pedir una medida cautelar sobre un caso específico, pero sobre un tema que es fundamental al caso que es más grande que no se ha decidido. Y lo que tengo que probar, que es súper importante, están acá. ¿Cuáles son los criterios que maneja la CIDH para otorgar una solicitud? La CIDH evalúa las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el artículo 25 del reglamento y los precedentes aplicables a cada asunto. Los requisitos para otorgar una medida cautelar exigen que la situación sea grave, urgente y que el daño que se pretende evitar sea de naturaleza irreparable. La gravedad de la situación se refiere al serio impacto que una acción o omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. Un derecho protegido se refiere a todos aquellos derechos reconocidos en la Convención y la Declaración o en cualquier otro tratado o instrumento internacional aplicable. Se han otorgado medidas cautelares para proteger, por ejemplo, la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de expresión, el derecho a la identidad y la vida familiar. El efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano se refiere a que además de proteger directamente los derechos de una persona, la CIDH también puede solicitar a los estados que adopten medidas o se abstengan de ejecutar acciones que puedan impedir o frustrar los efectos de una posible decisión sobre una petición o un caso. Lo anterior se conoce como vertiente cautelar. En estricto sentido, pues además de proteger el derecho en cuestión, también se preserva la situación jurídica. Bueno, entonces está la gravedad de la situación, que es el serio impacto que una acción o una omisión puede tener en un derecho específico. La segunda, entonces dice, el serio impacto implica que una acción o omisión impactará necesariamente sobre el alcance o contenido del derecho en cuestión. Por ejemplo, si una persona está en riesgo de morir por las amenazas que ha recibido, por lo que será seriamente impactado el derecho a la vida. Asimismo, si una persona está privada de la libertad y no recibe atención médica para tratar una enfermedad, sus derechos a la integridad personal, salud, incluso vida, podrían verse afectados. Entonces, primero, para que tengan en cuenta gravedad de la situación. Y en gravedad de la situación tengo que hablar de cuál es ese serio impacto que va a tener ese derecho. El segundo requisito es la urgencia de la situación y se determina por la información que indica que el riesgo o amenaza son inminentes y podrían llegar a materializarse requiriéndose una acción preventiva o titular. La CIDH valorará la posibilidad y probabilidad de que el daño pueda ocurrir en un futuro cercano, lo cual puede analizarse mediante la existencia de ciclos de amenazas o agresiones, la literalidad de las amenazas recibidas a la luz del contexto particular, las valoraciones de los especialistas correspondientes en certificados médicos, entre otros. Esta urgencia es como uno de los cuellos de botella más difíciles en medidas cautelares. A la comisión, o sea, le piden la cantidad de medidas cautelares que ustedes se puedan imaginar y es muy difícil en realidad que las den, o sea, como es, pues no, ha sido en muy pocos casos como que las han otorgado y en parte es porque este requisito es como, o sea,
tengo que probar que además de que me amenazaron, como que ya me van a matar. O sea, es como una cosa así recontra grave y urgente que si no pasa ya la medida cautelar, pues el daño es absolutamente irreparable. Pero no sé si se acuerdan del caso del procurador, pues de cuando era procurador Alejandro Ordóñez y de Petro. La Procuraduría inhabilita a Petro cuando era alcalde de Bogotá y Petro acude a la Comisión Interamericana para solicitar medidas cautelares y se las otorgan. Entonces, eso también es un ejemplo de, o sea, como que el único derecho que se puede dañar irreparablemente no son solamente la vida y la salud, sino que en ese caso fueron pues derechos políticos, porque si no actuaba rápido la comisión, pues no iba a poder terminar el mandato el entonces alcalde de Bogotá. El tercer requisito es el requisito de la irreparabilidad. Es importante señalar que el mecanismo de medidas cautelares ha conocido una evolución desde su creación. El entendimiento de qué constituye o no una situación irreparable ha dependido de una variedad de factores e interpretaciones jurídicas a la luz de los contextos históricos respectivos, tanto en el seno de la Comisión como el de la Corte Interamericana. La Comisión otorga medidas cautelares en supuestos que pueden abarcar la protección de derechos a la vida, integridad personal, derechos políticos, libertad de expresión, entre otros. Entonces, lo que debo probar ahí es que el daño que le van a hacer a mi derecho es irreparable. Por ejemplo, la muerte. O sea, si me matan, no puedo reparar la vida, literalmente. Entonces, tengo que probar el serio impacto, mostrando la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y que ese daño podría ser irreparable. Y esos son digamos, como las diferentes estrategias que, por eso decía que estaba respondiendo a esa pregunta, que uno podría pensar desde la comisión. Entonces ahora la idea es que nos dividamos en 4 grupos. No sé, Melissa y Pablo, ¿cómo hacen normalmente? Mati, estábamos revisando, pero estamos como en Zoom webinar, no podemos hacer la división. No sé si te parece bien como que podamos mandar los documentos y que las personas elijan en cuál trabajar y que trabajen individualmente, porque queda difícil trabajar en grupo. Ok. Listo, entonces hagamos una cosa que se me ocurre. Les voy a mandar, digamos, la idea también era aprovechar que en los grupos ustedes pudieran escoger como temas en los que actualmente están trabajando o casos que tengan actualmente en la cabeza. Entonces, lo que les propongo es que les voy a enviar por chat como los insumos que uno necesitaría para hacer una carta artículo 41, un comunicado de prensa, para solicitar una audiencia o solicitar una medida cautelar, y les voy a dar son las 5:50, entonces no sé si les parece bien 15 minutos o 20 minutos. Perfecto, yo creo que el tiempo funciona, le funciona a la perfección. Listo, entonces queda clara la tarea, la voy a repetir igual y si hay preguntas sobre la tarea, porfa, háganmelas para que, pues sí, para que nos rinda. ¿Dónde pongo las preguntas? O sea, ¿dónde está el chat? Espérense. Chatear, listo, ya. Para panelistas y participantes, imagino que voy a poner. Listo. Entonces voy a repetir la tarea. La tarea es que con un tema que ustedes actualmente están trabajando, porque la idea del taller es que estuviera enfocada pues como en organizaciones y activistas que actualmente ya hacen trabajo con derechos humanos, que escojan ese tema como que les está dando vuelta en la cabeza, como lo que ahorita nos preguntó una de las participantes de, bueno, y si Colombia no viene, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Entonces, este es el momento como para que ustedes se pregunten eso y después para que escojan una de las 4 estrategias y que nos digan por qué creen que en ese caso específico esa estrategia serviría. Y pues la idea es que después hagamos como una socialización sobre eso. Entonces voy a enviarles el link de las medidas cautelares, voy a enviarles el ejemplo del comunicado.
sí les está llegando, ¿cierto? Es que como dice panelista, sí. Se me desconectó. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la actividad que estamos haciendo o está claro? Chicas, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, si hay una pregunta, la manito de Mayré Rivero está alzada. Mayré, Dale, adelante. a ver. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. hola. Matilda, mi pregunta es muy específica. O sea, vamos a escoger uno de los métodos y vamos como a armar el caso. ¿Es así? Sí, o sea, como un caso con el que tú estés trabajando actualmente, un caso recurrente en Ujú, tu organización, y entonces ujú. la idea es que pues, nos cuentas un poquito del caso y nos dices cuál de esas 4 estrategias, si tú fueras Ujú. comisionado, si tú estuvieras en la comisión, elegirías y por qué crees que esa sería la más efectiva para ese caso concreto. Listo, listo, gracias. Hay una pregunta de Jenny Caballero. Jenny, adelante. Pues mi pregunta es frente a que, bueno, yo soy docente de preescolar, en este momento no estoy trabajando con ninguna institución, ninguna ONG, llevé algún caso de derechos humanos ante la CIDH, pero estoy aquí como para aprender en ese caso qué haría frente al ejercicio que está planteando Matilda. Hay varios temas, o sea, digamos, ¿qué tema te preocupa en el colegio en el que trabajas? O sea, ¿qué te gustaría cambiar en ese colegio en términos de derechos humanos, como algo que te preocupe? Bueno, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que pueden alzar la manito o pueden escribir por el chat o por la parte de preguntas. El link está en el chat porque ahí nos preguntaron, Ángela nos preguntó, el link está en el chat. Julie Campiño tiene la mano levantada. Adelante, Julie. Hola, yo tengo una pregunta y es en relación a si debemos hacer un documento en Word o cómo es la dinámica del trabajo. Como quieran, yo había pensado, digamos, cuando era por grupos, la idea sí era que en el grupo redactaran una carta artículo 41, porque solo es una página, en el caso del comunicado también, pero si, por ejemplo, lo que vas a pedir es más bien una audiencia temática o una medida cautelar, lo que es importante ahí es, en la medida cautelar, como ver cuáles son los 3 requisitos de los que hablamos, o sea, cuáles serían en el caso concreto. O sea, mejor dicho, la respuesta es, en principio era hacer el documento como tal, pero ahora como cambiamos un poco la metodología, pues lo que me interesa saber es como que entiendes bien el mecanismo que escogiste, o sea, que no lo sepas describir bien, que nos digas por qué los hechos del caso del que estás hablando funcionaría mejor en esa estrategia. ¿Alguna otra Ok, pregunta? perfecto, gracias. Recuerden que si tienen alguna duda, todas las preguntas son bienvenidas, aprovechando que acá estamos con Matilda. Si quieren, lo que podemos hacer es, vayan haciendo el ejercicio, igual pues vamos a estar acá, entonces pues no tienen que hacer ya la pregunta, sino que pues va a contar ya como los 10 minutos para que en este momento de silencio y recogimiento, igual yo voy a estar acá súper pendiente. Hay 2 preguntitas más. Hay una pregunta de Aleida y luego le damos la palabra a Lina. Parece que Aleida bajó la mano. Entonces sería la pregunta de Lina. ¿Me escuchan?
Sí, Buenas tardes. Pues planteado el ejercicio quiere decir que de acuerdo a la problemática que elijamos y la solución que creeríamos de acuerdo a las herramientas que Matilda nos acaba de dar, debemos, cuando pasen el tiempo, podemos levantar la mano y hacer una pequeña exposición de pues del taller, o cómo sería esa dinámica. sí, así sería. O sea, apenas sean las 6:05, pues la idea es dar la palabra pues a la gente que quiera participar y que entre todos y todas comentemos sobre esa estrategia. Recuerden que al principio les dije que había pensado el taller como muy práctico, o sea, no es como un examen, sino como normalmente en la vida cotidiana, si uno está en una organización o está llevando un caso, lo que a mí más me funciona es consultar a mucha gente. Entonces, pues esa es la idea, como comentar el caso con un montón de gente. Digamos, hay algunas personas acá, no solo yo, hay alguien que ya habló que también estuvo en la recepción de casos de la comisión, pero hay otra gente que es buena en comunicaciones, por ejemplo, Pablo. Entonces, la idea es que pues podamos comentar sobre esa estrategia que cada uno y cada una escogió. Ok, Sí, y puede ser cualquier tema que tenga relación con los derechos humanos de la mujer, ¿verdad? O sí, hasta de lo que tú quieras, o sea, cualquier tema, puede ser hasta un caso inventado, sí, no importa. gracias Lina. Ahí está como el timer corriendo. Quedan, quedan 8 minuticos. Así que vayan avanzando mientras se van haciendo las preguntas. Hay una pregunta de Ángela Escorcia. Ángela, adelante. Ángela, no te escuchamos. Recuerda que hay que quitar el microfonito para poderte escuchar. Hola, ¿me Hola, Hola, te escuchan? Ángela. escuchamos. Eh, bueno, yo ahorita en el momentico no me puedo poner a escribir, pero, o bueno, no sé, quizás, pero lo que yo estaba imaginando y quería quizás compartir es de pronto si se puede asociar, por ejemplo, el caso específico del periodista del Canal 2. Digamos que él en este momento necesitaría unas medidas cautelares, teniendo en cuenta que de hecho ya se han optado, porque distintas organizaciones, fundaciones, gente misma de la región donde de él es, ¿no? El Valle del Cauca, le dé insumos de protección, porque él lo que está haciendo es eh, intentar dar, bueno, en un análisis de discurso, él estaría dando una noticia un poco más de la mano y más momentánea, más en la coyuntura, ¿cierto? Entonces, digamos que una medida cautelar para exigir, no sé, que el Estado también le brinde protección para su vida, por lo que dijo ahorita la persona que estaba exponiendo, se refería a eso, que pues si tú te mueres, pues ya no hay ninguna manera de poder exigir eso, porque ya no tendría ningún sentido. Entonces lo que te propongo, Ángela, es que cuando estábamos mirando lo de medidas cautelares, o sea, que nos ayudes, mejor dicho, que uses este tiempo para encontrar estos tres piezas del rompecabezas, que es lo que siempre van a solicitar. O sea, mira, toca demostrar que es una situación grave, de acuerdo a lo que leímos ahora, toca demostrar que es urgente y toca demostrar cuál sería ese requisito irreparable. Entonces lo que te propongo es que con esto que nos cuentas, y mirando como que deben incluir esos requisitos, pues que analicemos cuáles, o sea, si están esos tres requisitos, cuáles son, y para poder tener de ahí la discusión, ¿te parece? Eso, dale, gracias. Listo.
enamoré. Yo quiero sudar, papi, quiero gritar. No veo los aburridos llenos de envidia. Tengo un toque de baile, todo se te nota. ¿Quieres probar? Se acabó el tiempo. Listo, entonces ya pasó el tiempo que habíamos dicho. No sé si, o sea, mejor dicho, necesitamos que personas voluntarias nos expongan como su caso y por qué escogieron ese tipo de mecanismo. Ya hay dos voluntarias, está Jenny Caraballo y Mayre Rivero. Jenny, tienes la palabra. Bueno, el ejercicio, digamos que se podría solicitar a la CIDH medidas cautelares para los estudiantes que actualmente están participando en el paro nacional. ¿Por qué? Porque hay una situación grave y es que están en peligro inminente, puesto que están siendo reprimidos, perseguidos y asediados por la fuerza pública, ya que son la cabeza visible en las jornadas de protesta que se presentan actualmente en el país. ¿Mm? Es urgente porque se necesitan las medidas cautelares, puesto que para nadie es un secreto que se enfrentan a un hostigamiento constante y que además algunos de los estudiantes participantes han sido desaparecidos, asesinados y sus cuerpos han sido encontrados desmembrados en diferentes partes de la ciudad, lo que obliga al Estado a responder, puesto que ellos se los llevaron y ahora no se hacen responsables de ello. Y el requisito irreparable es el derecho a la vida que está siendo vulnerado. No sé si hice bien el ejercicio. Sí, o sea, digamos que la idea del ejercicio es ese, que nos expongas un caso y que nos digas por qué crees que entraría. Entonces, varias cosas. Pues como que voy a ser un poco abogada del diablo. Entonces, primero tienes que demostrarme que no había ningún recurso interno en tu país y que por eso estás viniendo a la comisión. ¿Eso lo agotaron o no? Correcto. Digamos que en el ejercicio se presentaron diferentes denuncias, tanto a nivel nacional como internacional, y se presentaron las denuncias ante el Estado colombiano y este se niega a responderlas. Digamos que en este momento no dan ninguna respuesta a todas esas medidas que se tomaron a nivel interno, digamos a nivel nacional, frente a la desaparición de los estudiantes y al hostigamiento. ¿Sí? Ahí habría también, qué pena te interrumpa, habría otra pregunta que se me ocurrió cuando hablabas y era ¿cuál es la medida que estás solicitando? Digamos que en el caso de Petro, por ejemplo, la medida cautelar ordenaba que el fallo, no sé, o sea, que el fallo que decía que lo inhabilitaba pues fuera improcedente y que él fuera reintegrado. Exacto. Entonces, ¿cuál sería acá la medida? Digamos que yo diría que se garantice el derecho a la protesta, ¿no? Y se garantice el derecho a la vida de cada uno de las personas que están participando. Pero debe ser aún más concreto. O sea, por ejemplo, hay otro caso con indígenas Wayuu donde se ordenaba, porque se iban a morir de hambre, llevar comida. O sea, me estoy imaginando cualquier ejemplo. Sí. Acá, ¿cuál sería, pues digamos, como no, como me lo estás diciendo, es como un concepto, o sea, como el derecho a la vida, pero digamos, yo soy la CIDH y le digo al Estado, la medida cautelar es que se reúna el ministro de Defensa, pues se me va a entender como lo más aterrizado posible. ¿Cuál sería esa medida? Digamos que el gobierno actualmente se reúna con los jóvenes que están participando de las protestas, ¿no? Porque en este momento hay un comité de paro, pero los jóvenes son los que tienen la batuta
de esta lucha y que actualmente ellos no tienen voz. Están en la calle, están protestando, están luchando, pero prácticamente no se les ha abierto un espacio para que ellos se pronuncien y digan cuáles son las insatisfacciones que se están dando. O sea, todo el mundo sabe cuáles son, pero el gobierno no los ha escuchado y el gobierno no les ha dado un espacio para escucharlos y para que ellos presenten su pliego, para que ellos presenten lo que quieren, ¿no? Listo, entonces ahí, acuérdate que estoy como abogada del diablo. Sí, sí. Entonces ahí yo te diría, y, o sea, ¿cómo esa medida tiene que ver con seguridad? Pues, o sea, ¿cuál es la relación entre esa medida cautelar? No, digamos que en este momento hablaríamos de un grupo específico, digamos que hablaríamos de la primera línea, digámoslo así, ¿sí? Porque son los que están dando la cara, porque son los que están ahí enfrentando la represión del gobierno, que es el SMAT, y que prácticamente junto con las madres también que se colocaron en primera línea como acto simbólico, no se les está respetando el derecho a la protesta, como se contempla en la Constitución Nacional, y no se les está respetando el derecho a la vida, porque constantemente son atacados y prácticamente se les tira a matar. Listo, ahora ya para pasar a otro caso te voy a contar como un poquito, o sea, como que mi experiencia con medidas cautelares siempre ha sido un poco frustrante porque tú tienes que probar que hay una serie de amenazas que ya casi se van a concretar. Y por lo general, o sea, casi siempre le dicen a uno que no. O sea, sí, yo sé que las medidas cautelares prácticamente uno se tiene que llenar de muchísimas pruebas. Yo durante 13 años trabajé con una fundación de derechos humanos, se llama el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Y eso fue prácticamente una batalla, cada caso presentaba a la CIDH. Entonces, la solicitud de medidas cautelares no se hace por hacerse, sino que se tiene que llenar uno de muchas pruebas para prácticamente que sean aceptadas. Ir hasta allá, digamos que muchas veces se viajó hasta Washington para digamos que argumentar y llevar las pruebas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaba. y también ahí les voy a compartir pantalla, o sea, como mi percepción súper subjetiva, súper, no sé, la opinión que sea, es que lo de las amenazas, digamos, el serio impacto termina siendo como una caja de Pandora que va a depender como de la persona, del funcionario que tenga el caso, porque, o sea, han habido casos en que hay 1000 amenazas, la volvieron a amenazar y era como, bueno, pero si la han amenazado y tanto y no la han matado, o sea, es como súper subjetivo y súper ambiguo eso. Entonces eso era también lo que quería como que saliera en la discusión, y es que no son mecanismos perfectos, pueden llegar a ser muy frustrantes y requiere como mucha habilidad y hasta mucha diplomacia. Porque uno tiene que agotar prácticamente todas las medidas, digamos, internas con las que cuenta el país para salvaguardar, digamos, la integridad de las personas para las que requieren medidas cautelares, ¿no? Entonces, digamos que si no están esas pruebas, si uno no ha presentado y argumentado bien cada uno de esos casos, pues lógicamente se las van a denegar. Sí, incluso muchas bien argumentadas, pues, o sea, hay muchas bien argumentadas que no, pues que tampoco las otorgan, y también muchas veces tiene que ver con, no sé, la relación que tienen en ese momento con el Estado, o yo también sentía como que había tanta gente que merecía las medidas cautelares, que era como un miedo de la comisión a que abrir una puerta que no hay como cerrar, o sea, como que es más fácil otorgar solo algunas, pero esa también es como posición personal. No sé si alguien quiere agregar algo sobre esta discusión de medidas cautelares y sobre el caso particular que dice Jenny. La idea también es como pues aprovechar el conocimiento de todo el mundo que está acá en la sala, o si no, para pasar a otro caso, otra estrategia. Creo que podemos pasar al otro caso. Parece que no hay como nuevas manitos levantadas, si te parece bien. De una.
Gracias, Jenny. Mayre alzó la mano. Mayre, adelante. Hola, lo siento por el sonido del background. Está pasando un señor vendiendo papaya. Bueno, el caso que me parece a mí como importante, por ejemplo, sucedió aquí en Barranquilla en el 2019 y fue un tema de un feminicidio que la fiscalía nunca resolvió. Am, el tema es una chica que se llamaba Madeleine Restrepo. La chica fue asesinada. O sea, el tema es que alrededor de su muerte todavía no ha habido una respuesta. El cuerpo tenía como, sí, traumatismos, porque el tema fue que ella muere, o sea, el caso final de la muerte es que cae de un segundo piso al primer piso, pero según las investigaciones se demuestran que el cuerpo presentaba politraumatismos. El tema es que la fiscalía nunca resuelve el caso, lo marcan como un suicidio, aun cuando la familia y las personas allegadas insistían en que pues era un homicidio. El último movimiento que se hace alrededor del caso lo hizo el rector de la Universidad del Atlántico porque la muerte de la muchacha se da en el marco de un paro que estaban haciendo los estudiantes en el 2019 que se tomaron una de las sedes de la universidad. Y pues la muerte de la chica pasa pues dentro de la sede de la universidad y por eso la universidad se ve involucrada. Entonces lo último que se hizo en este caso fue que el rector de la universidad viajó a Bogotá y radicó un derecho de petición exigiendo como que un fiscal especializado se hiciera como cargo del caso. La última información que se supo también como por parte de la fiscalía fue que se solicitó una autopsia psicológica que en realidad no sabría, ahí se me limita el entendimiento. Supuestamente pues para resolver dudas sobre el estado anímico de ella durante todo este tema. Entonces, para mi entendimiento, lo que estoy entendiendo, siento que al menos un comunicado de prensa indicando pues que, pues que el caso en realidad nunca fue resuelto de acuerdo a las pruebas que fueron presentadas a partir de la investigación. Una compañera que es abogada, yo no soy abogada, yo soy activista, una compañera que es abogada estuvo muy cerca del caso y pues de lo que ella me podía transmitir a través de su conocimiento y de su entendimiento del derecho es que las pruebas no apuntaban a suicidio, sino que se declara suicidio porque la fiscalía no quiso seguir el caso y ellos por una forma legal que no tampoco sabría explicar lo declaran suicidio como por falta de pruebas, algo así. Em, entonces, sí, para mí este caso, o sea, en Barranquilla este caso es un caso que al día de hoy resuena mucho porque, porque fue muy, muy denso. Y digamos que la negligencia de la fiscalía y la negligencia también de todos los que han encubierto el caso, porque conozco de primera mano personas que estuvieron en el espacio cuando eso sucedió. eh, Son un montón de hombres encubriendo lo que pasó. Em, entonces, sí, siento que entonces el comunicado de prensa lo que permitiría sería como, bueno, eh, dar a conocer entonces el caso y cómo el Estado no ha seguido investigando el caso y no le dio como una solución um, real, por decirlo así. Em, y pues nada, mirando como el tema del orden que Matilde explicó del comunicado de prensa, hay bastante información en las redes para hacer un buen resumen de hechos. Siento que la posición de la comisión debería ser entonces como apoyar que la Que el investigación se comunicado, continúe. ¿Cómo? se te había ido la voz, pero ya, o fue mi internet, pero ya te escuché. Listo. Entonces siento que sí, se debería hacer como el resumen de los hechos, como con toda la info que hay en internet y pues la investigación que realizó la fiscalía. Y siento que la posición de la comisión debería ser entonces que se continúe la investigación y que a partir de todas las pruebas que hay de que no fue un suicidio, se defina de verdad qué fue lo que pasó. Y ya, Hay varias, te voy a hacer como unas preguntas, peticiones, no sé cómo se dice. listo. Lo primero es, o sea, digamos, ¿cuándo fue la última actuación del Estado?
O sea, En el, archivaron el caso. sí, la última actuación del Estado fue en el 2019, ya te digo cuándo. Esto fue mentira, enero del 2020 fue la última actuación del Estado. Ok, entonces la primera pregunta que tendríamos que resolver en términos de estrategia es por qué no se acudió a la comisión en enero del 2020, porque lo que también tiene el comunicado de prensa, pues es que es una estrategia mediática, o sea, es un pronunciamiento de la Corte con respecto a un tema, entonces muchas veces lo que uno tiene que saber argumentar es por qué es importante buscar algo en el caso, cualquier movimiento cercano, si me hago entender, como que explique por qué es importante que en este momento la comisión se pronuncie. Y lo otro era que te iba a preguntar si viste como los ejemplos que mostré, siempre es como la idea principal, como la CIDH expresa su preocupación por bla, bla, bla. ¿Cuál crees que sería el título de ese comunicado? Uy, yo soy malísima poniendo títulos, pero siento que el título que podría funcionar sería Como como... la posición. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. Entonces, siento que el título del comunicado podría ser como la CIDE, la CIDH, no sé, si condena la negligencia por parte del Estado colombiano en dar una resolución real al caso del feminicidio de Madeleine Ortega, por ejemplo. Ok, y faltaría resolver el otro como problema ya que es estratégico, y es que lo primero que te van a preguntar es por qué no se hizo el comunicado en enero del 2020, como qué hecho reciente, cómo podrías vender, o sea, sí, como vender la idea de esa estrategia a la comisión, o sea, por qué un comunicado ahora y no antes, cómo podrías activar eso. Bueno, uno de los, digamos que uno de los problemas del caso ha sido que la familia está como en un tira-que-jale en cuanto al caso. Como que si quieren que se continúe, no quiere que se continúe, digamos que desde el movimiento feminista de Barranquilla sí vemos necesario que el caso se continúe, pero en cuanto a la familia ha sido como quien ha echado como para atrás y sin la autorización de ellos, pues nos queda complicado a nosotras tomar cualquier tipo de acción. Em, entonces creo que esa sería como una de las razones por las que no se hizo antes, porque no existía como la autorización por parte de la familia, que vendrían siendo como quienes quedan ahí legalmente enfrente del caso, y solo hasta ahora se les pudo como hacer caer en cuenta de que era necesario. Hola, se me había ido el audio, pero creo que alcancé a escuchar bien todo. O sea, yo creo que ahí también es, digamos, como he trabajado también en temas de litigio estratégico, eh, o sea, creo que el papel de los medios y el periodismo en ese tipo de casos es fundamental para reactivar el caso. Digamos, me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho Volcánicos, que es un medio feminista, porque han logrado a través del periodismo activar casos que nunca se hubieran movido en la justicia y que de hecho siguen sin moverse, pero que por lo menos están como en la discusión. Entonces, muchas veces lo que uno puede hacer es buscar periodistas o columnistas aliados a estos temas, para que investiguen exactamente dónde fue el cuello de botella y que esa denuncia periodística pueda ser usada para mover el caso y para reactivar, en este caso, por ejemplo, un comunicado de prensa. Listo, perfecto. Mati, si te parece bien, vamos a dar una última palabra, como que rápidamente para ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo.
La última palabra sería para Adelaida Sarmiento Estrada. Adelaida, adelante. Hola. Bueno, yo tenía varias, Hola. como varios temas, pero bueno, uno de manera específica, pues en nuestra población indígena, pues hubo muchos asesinatos, muchas masacres, pero hay uno en particular en donde se demostró que fue el accionar de grupos paramilitares, pero incluido el ejército. Prácticamente se demostró que fue el ejército quien asesinó a un joven de mi etnia y que pues se condenó a ese militar. Entonces, como es identificado como un crimen de lesa humanidad, aquí es donde intervendría para solicitar a la CIDH que pueda responsabilizar al Estado colombiano para un proceso de indemnización ante esas familias por el hecho de violento y el asesinato del joven por parte de un miembro del Ejército Nacional que hace parte del Estado colombiano. Entonces, en función de eso, pues eso llegó hasta ahí y en la forma en que fue asesinado, que prácticamente lo masacraron y después lo presentaron como si fuera un miembro de la guerrilla y que fue abatido en combate. Y no siendo así, era un campesino que venía de su finca y prácticamente lo masacraron y se demostró de que fue parte del ejército. Entonces, en esto sería como que la CIDH interviniera porque es un crimen de lesa humanidad para que responsabilice al Estado colombiano por ese accionar. Yo creería Sí, que pues, de hecho, o sea, con lo que estabas diciendo, perdón, es que pensé que ya habías terminado porque mi internet le pasa algo y se pone en silencio, pero continúa, sigue, perdón. no, creería que pues hasta ahí para resumir. Ah, listo. Pues, o sea, de hecho estaba pensando con lo que tú decías y el caso de antes, digamos que yo les hablé de 4 estrategias de comisión de casos. Entonces creo que, digamos, como que uno decide llevar el caso a organismos internacionales precisamente cuando ya se agotó todo lo que se podía hacer desde el Estado. Entonces uno podría solicitar a la comisión ya no únicamente como comunicado de prensa o audiencia o solicitud de medida cautelar, sino que conozca del caso como tal. ¿Sí me hago entender? Y si conoce el caso como tal, pues se recibe, como les conté, que es muy parecido como a fiscalía, porque la comisión como que recoge pruebas, presenta el caso ante la Corte Interamericana y ya la Corte sería la que decide. Digamos, lo malo de esa estrategia es el tiempo, o sea, un caso, tú sabes cuándo entra al sistema interamericano, pero no tienes ni idea cuándo va a salir, es un proceso súper lento y también te toca demostrar, y por eso le preguntaba ahorita a la otra participante cuál había sido la última actuación del Estado, porque digamos, una cosa es que una investigación aún esté, o sea, que tú te metas literalmente al sistema de información de la Fiscalía y que te salga que siguen investigación, o sea, que están en indagación, que siguen investigando, y otra cosa muy diferente es que digan se archiva el proceso y no, pues se cierra el caso. Y ahí, digamos que hay más probabilidades de que un organismo internacional pueda conocer del caso. Muchas gracias, Mati, por esta respuesta, por esta intervención. Gracias a todas las personas que participaron el día de hoy, que están aquí en la tercera sesión del curso.
Estamos muy contentas, hoy logramos contar con... aquí están haciendo una pregunta, disculpen que me distraigo porque me escriben por acá. ¿Dónde queda guardada la grabación? La grabación, bueno, momento de anuncios parroquiales rápidamente. La grabación queda grabada en YouTube cada semana, se las estamos enviando por el correo los lunes, más o menos, se los enviamos con la presentación de la panelista anterior. Así que en YouTube desde mañana está colgada, así que la pueden ver esta y las otras presentaciones, se meten como Raza, Igualdad, Curso de Mujeres y ahí les aparece. Perfecto. Como saben, la idea con todos estos conocimientos que vamos adquiriendo, la idea es que al final puedan realizar una entrega, ya sea de un escrito muy chiquito, de una foto, de un video, un audio, lo que ustedes quieran. La idea es que nos los puedan mandar y nosotros lo estaremos publicando en nuestro sitio web y también en redes sociales. Vamos a hacer como un compilado muy bonito con base a sus experiencias. La idea es que lo que realicen, el entregable que realicen, se relaciona al tema de derechos de las mujeres y a lo aprendido en el curso. Por acá me dice, a mí no me ha llegado ningún correo, por favor revisen el spam, que varias personas me han mandado como preguntas sobre que no les llega el correo y cuando revisamos se les envió. Así que por favor revisen en spam, que todas las personas que han preguntado, ahí le llega al spam. Yo voy a revisar, Xiomara me escribió que no le ha llegado, por favor revisa, esos correos van a nombre de Jarkin@Race and Equality, así que por favor revisen Race and Equality en la bandeja de spam, ahí debe estar. Chicas, gracias a nuestra panelista estrella del día de hoy, Matilda, que fue espectacular. Matilda, quedamos en shock cuando prendiste la cámara y había música y estabas con la máscara. Creo que ha sido de los momentos más épicos. Me encanta. Ha sido de los momentos más épicos de los últimos tiempos. Muchas gracias a todas las participantes del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho, que lo hayan disfrutado. Matilda, gracias por aceptar nuestra invitación. Y aquí que estamos pendientes, por favor, si tienen dudas o comentarios pueden escribir a mi correo, no se olviden, monroy@raceandequality.org. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de seguirnos en las noticias y demás, para que vean lo que estamos haciendo y en la medida de lo posible también para apoyarlas en todo lo que podamos. Es todo por ahora. Aquí nos están preguntando sobre spam. No sé si Pablo o Alejandro quieran decir algo al respecto, pues nos dicen que han revisado en spam pero no encuentran los correos. Yo quería aprovechar para despedirme, para agradecer por invitarme a este espacio y nada, que sigan contando conmigo para lo que necesiten. Un abracito y muchas gracias. Chao. Gracias, Mati. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. No, ustedes por el espacio. Chao. Besitos. Chao. No, solo para aclarar que los correos vienen de parte de nuestro departamento de comunicaciones. La dirección creo que es communications@raceandequality.org. Y si pues no están recibiendo, vamos a revisar nuevamente para asegurarnos que esté entrando. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todas las participantes. Recuerden que acá estamos pendientes y no se pueden perder la próxima sesión, que va a estar magnífica como todas. Vamos a estar hablando de sistemas internacionales para la defensa de derechos humanos. Vamos a hablar de Naciones Unidas. Gracias y nos vemos la otra semana. Un abrazo. Chao.